En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con la neotenia literaria y vamos a referirnos concretamente a los síntomas de la neotenia literaria. Vamos a ver si quien nos oye puede interpretar estos síntomas no tanto ya desde el punto de vista suyo, personal, pues cada cual sabrá lo que tiene o deja de tener, sino sobre todo desde el punto de vista de aquellas interacciones que experimenta, que recibe, en la medida en que se relaciona con materiales literarios o con personas que interpretan la literatura. Evidentemente, la neotenia literaria se manifiesta en contextos donde la literatura hace acto de presencia, hace acto de aparición. Aquí vamos a hablar de cinco síntomas inequívocos de neotenia literaria que afectan sobre todo a universitarios y que por supuesto tienen consecuencias académicas y universitarias. Por eso el título de esta sesión es 5 síntomas de neotenia literaria y consecuencias académicas o universitarias. Este es naturalmente un gran problema. Ya digo que a la neotenia literaria hemos dedicado con anterioridad una serie de vídeos y sintéticamente puedo advertirles que la neotenia literaria consiste en la preservación en una edad adulta, en un cuerpo adulto, de características infantiles que remiten a la interpretación de la cultura, de la literatura o de la filosofía en términos propios de un niño o en términos propios de un adolescente. De tal manera que la neotenia literaria supone que determinados adultos o jóvenes que ya no son adolescentes ni son niños desde luego, interpreten la literatura como si fueran niños o como si fueran adolescentes. Estos 5 síntomas de neotenia literaria son los que voy a enunciar a continuación. Antes simplemente quiero decir que el próximo miércoles 19 de noviembre estaremos en la Biblioteca Regional de Murcia para hablar de la regenta. Allí protagonizaremos o formaremos parte de un coloquio, de una charla coloquio con Marta Zafrilla en el contexto de las actividades culturales de la Biblioteca Regional de Murcia, que amablemente han tenido la generosidad, la gentileza de invitarme para hablar de esta obra. Allí también habrá ocasión seguramente de sacar el tema de la neotenia, porque la neotenia y la regenta, como todo lo que tiene que ver con la neotenia literaria, guardan estrecha relación. Por lo tanto, allí estaremos el 19 de noviembre, el miércoles que viene, a las 7:30 de la tarde en la Biblioteca Regional de Murcia para hablar sobre la regenta de Clarín con Marta Zafrilla. Aquí vamos a hablar de los 5 síntomas que identifican la neotenia literaria en una persona. Ya digo que estos síntomas tienen consecuencias académicas, tienen consecuencias universitarias y son muy nefastas, son absolutamente negativas para todo lo que tiene que ver con la interpretación literaria. Ya advierto que los alumnos universitarios son jóvenes, pero no son adolescentes. Al alumno universitario hay que exigirle una interpretación literaria que no es la de un niño, que no es la de un adolescente. El problema surge sobre todo cuando muchos profesores de literatura, profesores universitarios de literatura, adolecen de neotenia literaria. Esto es algo que se ha dado siempre, pero en las últimas décadas se ha incrementado de una manera absolutamente portentosa. De tal manera que, ¿qué formación literaria puede impartir un profesor universitario que, profesor universitario de literatura, adolece de neotenia literaria? Pues muchos alumnos podrán ver, al escuchar esta charla, y podrán verificar, tras los síntomas de neotenia literaria que voy a enunciar, si sus profesores de literatura adolecen o no de neotenia literaria. Porque claro, la neotenia literaria también es muy contagiosa. Y es contagiosa no tanto intelectualmente, puesto que no llega a umbrales intelectuales, cuanto sí emocionalmente, puesto que se transmite por vía emocional más que por vía intelectual. Y ahora vamos a entrar en estos detalles. Ya he dicho que el concepto de neotenia, si se utiliza en un contexto académico, literario y cultural, supone una traslación, es decir, es una definición transductiva de la neotenia biológica como la preservación de un comportamiento infantil en un organismo adulto a un ámbito cultural o literario o filosófico, es decir, el comportamiento intelectualmente infantil en un cuerpo cronológicamente o biológicamente adulto. Esto es el comportamiento neoténico en cuanto a la literatura. Naturalmente es una prolongación de la infancia
en condiciones emocionales y en condiciones intelectuales. De manera que mantiene rasgos infantiles activos en cuerpos que ya no son infantiles y que ni siquiera son adolescentes, en cuerpos de personas adultas, pero también en cuerpos de personas jóvenes que, insisto, ya no son adolescentes. Un universitario no es un adolescente. Un universitario es una persona joven a la que hay que exigirle una interpretación de la literatura que no es la de un niño y que no es tampoco la de un adolescente. Es decir, un universitario es un joven que ya está obligado a responder con cierta madurez, con una madurez que tiene que estar relacionada y fundamentada con la adquisición de una serie de conocimientos potentemente racionales y fuertemente científicos, para dar cuenta de ellos en nombre de una teoría de la literatura o en nombre de un sistema de criterios que interpreten la literatura, pero no en nombre de una interpretación completamente infantil o infantilizada o adolescente de lo que la literatura es. Y el problema es que la preservación o la prolongación de estos rasgos infantiles en personas jóvenes o ya maduras, pues nos remite básicamente a que escriben literatura en términos infantiles, interpretan literatura en términos igualmente infantiles y desde luego, pues claro, el resultado de una interpretación infantil del Quijote es algo absolutamente incompatible con la exigencia que el racionalismo literario de una novela de esas dimensiones requiere, desde el punto de vista de cualquier interpretación o de cualquier lector. Y esto, claro, es enormemente negativo desde el punto de vista de la formación universitaria, de la formación académica. Vamos al primero de estos rasgos. ¿Cuál es el primer síntoma de neotenia? Pues el primer síntoma de neotenia es una curiosidad patológica o una capacidad de sorprenderse constantemente por todo lo que se recibe y que tiene como consecuencia la incapacidad de dar una respuesta racional y comprensible a las explicaciones que una persona pide. Dicho en una palabra, una curiosidad patológica de la cual nadie puede dar una respuesta racional. Es una curiosidad patológica y crónica. Todo nos sorprende, todo nos interesa, todo nos llama la atención, pero el ser humano que adolece de esta neotenia no es capaz de dar respuesta a los textos literarios que tiene delante y tampoco es capaz de explicarse las respuestas que le dan sus padres, sus profesores o las autoridades académicas a las que pide ayuda para interpretar la literatura. Es como si le explicáramos a alguien que un triángulo es un polígono de 3 lados y no acaba de comprender muy bien qué es lo que quiere decir eso de que un triángulo es un polígono de 3 lados. Y entonces le explica lo que es un lado y no acaba de comprender muy bien lo que es el lado. Se le explica lo que es un vértice y tampoco acaba de entender muy bien lo que es un vértice, porque sigue sorprendiéndose de cualquier cosa que se le diga. Entonces ustedes imagínense que se define un soneto como 14 versos, y dice, 14 versos, tantos versos puede tener un soneto, sí, y normalmente el soneto clásico está compuesto de 14 versos en decasílabos. Dice, en decasílabos quiere decir que tiene 11 sílabas. Sí, 11 sílabas, caray, cuántas sílabas. Entonces, esta catarata de sorpresas. Y entonces automáticamente llega una reunión de comunidad de vecinos, ¿no? Y en medio de la reunión de la comunidad de vecinos, cuando hay problemas, pues no sé, de alcantarillado del edificio o de conexiones eléctricas, dice que últimamente está muy interesado por el soneto y ha descubierto que el soneto es una estrofa que tiene 14 versos y cada verso nada menos que 11 sílabas. Es una cosa impresionante eso, ¿no? Es decir, hay una curiosidad permanente por tratar de dar respuestas a cuestiones que de ninguna manera justifican esa curiosidad exaltada y esa prevalencia crónica de una curiosidad exaltada. Es decir, es como si habláramos de una absoluta obsesión. Pero asociada a esta obsesión, a la incapacidad de dar respuesta a lo que se tiene delante y a la incapacidad para comprender las respuestas que alguien, un padre, un educador, un profesor, le da a esa persona. Entonces, claro, no salimos de un tercer mundo semántico, eso sí, todo ese mundo pues automáticamente, exultantemente, galvanizado y exaltado y excitadísimo por una serie de curiosidades que nunca se satisfacen. Entonces, hay un interés patológico por todo tipo de novedades, sobre todo si estas novedades vienen acompañadas de juegos de palabras, de paradojas llamativas, de ergotismo filosófico. Es decir, nos preguntamos la pregunta típica de siempre, si
Si la luz de una habitación se enciende y nadie está en esa habitación, ¿se dañan los ojos del que pudiera estar o no? Si un árbol se cae en un desierto, buena pregunta si hay árboles en el desierto, y el ruido que provoca al caer, ¿es ruido o no es ruido? Porque alguien lo oye o no lo oye. Es decir, este tipo de preguntas, ¿no? La admiración ante este tipo de cosas, que va acompañada con frecuencia a una resistencia a aceptar explicaciones solventes. Porque te pueden decir en cualquier momento, es que yo no estoy de acuerdo con que un triángulo sea un polígono de 3 lados. Un triángulo en realidad es la intersección de 3 segmentos que en un momento dado mantienen relaciones extrañamente perpendiculares entre sí, pero yo no estoy de acuerdo con que un triángulo sea un polígono de 3 lados. Entonces podemos estar debatiendo estas cuestiones hasta el día del juicio final, incluso posponerlas más allá, ¿no? Todavía del juicio final. Era como aquel personaje que convocado en los sueños de Quevedo, en nombre de la filosofía, decía que Dios se había equivocado en la fecha del juicio final, que según los datos que él manejaba, ese día no era el que correspondía al juicio final. Entonces, por favor, que se lo hicieran ver, que lo revisaran todo aquello, que se lo hicieran mirar, porque según aquel dato que él manejaba, de llevar milenios estudiando la fecha del juicio final, ese no era el día, exactamente, ¿no? Porque no se daban determinadas coincidencias para que lo fuera. Entonces, por favor, que hicieran el favor de corregir eso y posponer el día del juicio final para otro momento que no era ese, ¿no? Pues entonces, este tipo de curiosidades permanentes, nunca satisfechas e incapaces de asumir la realidad que se tiene delante, son muy propias del joven neoténico. Claro, ese gusto, insisto, por las paradojas, los ergotismos, las adivinanzas, los chascarrillos, los chistes lógicos, que a veces se confunden con pruebas de inteligencia, y se reducen las pruebas de inteligencia a una especie de preguntas de inteligencia deductiva, ¿no? Es decir, si 2 más 2 son 4, y 4 más 4 son 8, y 8 por la raíz cuadrada del vértice del paralelepípedo no sé cuánto, da tanto, cuánto da no sé qué. Y claro, eso no es una prueba de inteligencia, macho, eso es una formulación deductiva que una vez resuelta no sirve absolutamente para nada, en realidad. Y claro, la mayor parte de los test de inteligencia son de esta naturaleza, porque yo propongo como un test de inteligencia simplemente explíqueme usted qué significa el primer capítulo del Quijote, y a ver por dónde me tiran, ¿no? Claro, entonces, claro, la exploración irracional, la exploración legítima, por ejemplo, de determinadas utopías, esto fascina a cualquiera que tenga interés por desenlaces desconocidos del futuro. De ahí que la política y la geopolítica suponga un manjar exquisito para jóvenes neoténicos, para jóvenes y para adultos neoténicos. Entonces, claro, la exploración irracional de utopías y la búsqueda de posibilidades imaginativas al margen de la realidad, esto es un caldo de cultivo para la neotenia que pueden imaginarse ustedes que no tiene límites, realmente. Es decir, imaginar mundos posibles disociados de la realidad. Pues hay mucha gente que en teoría de la literatura se ha dedicado a construir teorías de la ficción literaria imaginando mundos posibles disociados de la realidad. Pero vamos, ¿qué teoría de la ficción puede caber en un mundo que esté disociado del mundo real? Es decir, ¿de qué realidad nos habla una ficción disociada de la realidad? Pues no nos habla más que de utopías, pero es que eso no son ficciones, esos son irracionalismos, y la ficción no se fundamenta en un irracionalismo, la ficción se fundamenta en una realidad que no es operatoria, pero que no es, por no ser operatoria, irracional. Entonces, claro, la primera de estas cuestiones es que el gusto por perderse en laberintos borgianos, en laberintos imaginarios que no conducen a ninguna parte, el gusto por no permitir que alguien acceda a determinadas certezas, muy propio de Borges. Borges decía que desconfiaba de quien desconocía la duda. A mí me la pela ese tipo de afirmaciones, era para decir, pues yo desconfío del que desconfía del que desconfía de la duda. Eso es, vamos, a una apuesta yo le doblo la apuesta, es decir, que yo desconfío de usted, pues yo desconfío de usted. Y me instalo en una antanagoge completa, es decir, si a usted no le gusta el café, pues a mí tampoco me gusta usted, mire, y con eso no vamos a ninguna parte. Esto es una discusión neoténica, completamente, es una discusión pueril, infantil, por completo. Pero desacreditar al que considera que el triángulo es un polígono de 3 lados, yo estoy seguro de que el triángulo es un polígono de 3 lados, y entonces alguien me dice, es que a mí me intimida la gente que habla con tanta seguridad.
Claro, esto es una apología cínica del escepticismo y del relativismo. Mire, yo no sé si a usted le intimida o no el discurso que habla de ciertas seguridades, pero de lo que estoy completamente seguro es que un triángulo es un polígono de 3 lados. Yo recuerdo en cierto congreso que puse el ejemplo de que un endecasílabo era un verso de 11 sílabas métricas. Bueno, pues no se me levanta un tío y dice que él no está de acuerdo con que un endecasílabo sea un verso de 11 sílabas métricas, porque hay endecasílabos que pueden ser de sílabas métricas que no se correspondan con el 11. Bueno, y claro, entonces, ¿qué hacemos con un personaje así si no hay un psiquiatra en la sala? Pues no sé, a lo mejor hay alguien que hace prácticas de terapia o algo así, ¿no? Pero es que no podemos hacer nada con ese tipo de historias. Claro, es que, claro, la neotenia como forma de gestión del conocimiento da lugar a desenlaces de este tipo. Entonces, claro, podemos legitimar estas formas de comportamiento, sí, podemos legitimarlas, pero legitimarlas hasta convertirlas en normas de interpretación de lo que tenemos delante, hay un gran abismo. Hay un gran abismo, claro, si ustedes quieren comportarse de esa manera, asunto suyo, pero a mí no me busquen para tomar café, evidentemente. Entonces, claro, cuando la neotenia se convierte en el tema que organiza, en el criterio que organiza la interpretación del mundo en el que vivimos, pues los resultados son de lo más variopinto. Claro, dan para una serie de televisión, pero no para una interpretación del Quijote. Segundo rasgo de la neotenia, la emotividad desproporcionada. Es decir, ya no simplemente una curiosidad, sino el orgasmo emocional ante la contemplación de cualquier cosa. Entonces, ustedes imagínense que ven la pata de una silla y dicen, Dios, la pata de una silla, qué cosa impresionante, nunca habíamos visto la pata de una silla. Bueno, pues imagínense ustedes si ven, pues no lo sé, a alguien disfrazado de Don Quijote, se van a pensar que es el propio Don Quijote, encarnado. Entonces, claro, la emotividad desproporcionada, hiperbólica, exagerada, galvanizada, fuera de contexto, injustificadamente, pues conduce a la imposición idealista de una visión del mundo, o dicho de otra manera, a la imposición de una visión desproporcionadamente idealista en el mundo, de tal manera que uno deja de vivir en la realidad para vivir en la imagen ideal que tiene del mundo. Bien, eso es la filosofía kantiana. La filosofía kantiana es pura neotenia filosófica. Ahora, claro, si alguien dice, no, usted no sabe lo que dice, la filosofía de Kant es el idealismo, es la salvaguardia de todo. Sí, miren las consecuencias del idealismo kantiano, en dónde paran. Miren las consecuencias del idealismo kantiano paran en que a uno le basta creerse extraterrestre para que las leyes tengan que reconocer ontológicamente que uno es extraterrestre, aunque lo haya parido su madre en Coyoto, en Ceares o simplemente en el barrio del Calvario de Vigo, ¿no? Evidentemente. Entonces, claro, cuando el idealismo puede sustituir a la realidad, cuando la psicología puede reemplazar a la ontología, entonces ya todo está permitido absolutamente. Todo está permitido absolutamente. Yo me creo Napoleón, díganme ustedes que no. Yo me creo una cacatúa, díganme ustedes que no. Normalmente la gente se cree más Napoleón que cacatúa, pero hay de todo, hay de todo. De tal manera que la emotividad desproporcionada, el idealismo injustificado, evidentemente, cuando se fundamenta en reacciones descontroladas, que no se justifican en alteraciones emocionales, imagínense ustedes que alguien lee una novela y se pone a llorar desconsoladamente. Eso le pasa a mucha gente. Bien, eso no es por sí mismo un signo de neotenia, eso es simplemente un signo de sensibilidad. Eso no es un problema en sí mismo. Ahora, el problema es si uno deja de comer porque a Raskolnikov lo meten en la cárcel al final de Crimen y Castigo. Y entonces uno, después de leer esa novela, o después de leer el desenlace de la regenta, porque la regenta acaba traicionada por su amante y por su confesor, y acaba en las peores condiciones, pues una persona deja de comer, deja de dormir, deja de trabajar porque entra en depresión. Claro, eso es un problema neoténico, que es el que tiene el personaje de Don Quijote cuando por leer libros de caballerías infantilizadamente cree que puede convertirse en las postrimerías del Renacimiento en un caballero medieval, es decir, con varios siglos de retraso. Claro, evidentemente este es un comportamiento por completo neoténico. Claro, esto es muy bonito verlo en la literatura, pero cuando un psiquiatra se lo encuentra en su consulta, los problemas son más serios. Y cuando desde una cátedra universitaria alguien explica neoténicamente lo que es la literatura, pues imagínense ustedes las consecuencias que eso puede tener
para promociones y promociones de estudiantes. Entonces, claro, identificarse gratuitamente o patológicamente con un personaje literario. El propio Flaubert decía, Madame Bovary soy yo. Eso es neotenia literaria pura. Eso es como abrir las puertas a que alguien diga, yo soy Raskolnikov, o yo soy Frida Kahlo, o yo soy Don Quijote. Claro, aquí se reemplaza una realidad ontológica, la propia de una persona, por una imagen idealizada de un referente que en un determinado momento nos causa una impresión deslumbrante, espontánea, es decir, una emotividad desproporcionada que interviene en nuestra personalidad y energúmenicamente se apodera de nosotros. De hecho, el término energúmeno designa la intervención demoníaca de un ser superior en otro que acaba comportándose energúmenicamente, como un energúmeno que se suele decir. Entonces, claro, todo este tipo de comportamientos que nos llevan a suponer que podemos ser una persona diferente a la que somos, porque establecemos gratuitamente, vía emotiva, una relación de identidad emocional con personajes literarios, esto es enormemente nocivo, y esto es un síntoma de neotenia muy claro, muy claro. Tercer rasgo. Un tercer rasgo propio de la neotenia es la obsesión por discutir cosas inútiles, con un afán de profesionalidad o de autoridad que de ninguna manera se posee. Entonces, todo el gusto o toda la obsesión por discusiones inútiles, por protagonizar discusiones inútiles, por jugar con las palabras, por teatralizar debates que en realidad no tienen ninguna importancia, porque es como debatir el sexo de los ángeles, o debatir si un árbol que se cae en una estepa hace ruido o no al caer, cuando no está nadie presente para oírlo. Es decir, experimentar con este tipo de cosas, con una intención teatral, es decir, un exhibicionismo narcisista ante un público espectador, sin objetivos científicos de ningún tipo, esto es un signo neoténico típico. Y esto es algo que induce a mucha gente joven a adquirir un protagonismo que en realidad la traiciona a esta gente joven, ese protagonismo por completo, porque una discusión fundamentada sobre realidades absolutamente gratuitas, fundamentada sobre una emotividad que solo responde a la autosatisfacción narcisista de los que forman parte de ese debate y que no revela ningún tipo de conocimiento, eso es neotenia pura. Y es neotenia pura también presente en debates políticos, dirigidos sobre todo a un público neoténico, espectador de temas políticos, que ve exaltada su emotividad o su ideología política ante los debates que unas y otras personas protagonizan simplemente para estimular el voto en unas elecciones, o la orientación ideológica del votante, del demócrata. Pero claro, esta obsesión por discutir cuestiones inútiles, por protagonizar debates que no tienen ningún fundamento científico, porque solo se basan en estímulos emocionales más o menos espontáneos, en nombre de los cuales se articulan filosofías, religiones e ideologías, pero no teorías científicas, remite básicamente al autoengaño. Porque además, este tipo de obsesiones por debatir por debatir, responden a estímulos literarios, filosóficos, religiosos o ideológicos de espaldas a los conocimientos científicos, que el gran problema de la neotenia es que siempre da la espalda a la ciencia en nombre de una ideología, de una religión o de una filosofía, que son pseudoformas de conocimiento. La religión, la filosofía y la ideología son formas de pseudoconocimiento a las cuales a las cuales acude el ser humano como una especie de sucedáneo terapéutico de un déficit cognitivo, que en definitiva trata de satisfacer emocionalmente. Pero no se puede compensar emocionalmente una carencia científica. Suponer que uno va a ser más valioso porque tiene más emociones y menos conocimientos científicos, eso es engañarse uno a sí mismo. Y creerse un genio incurriendo en neotenia es evidentemente una confirmación de la neotenia. Porque no se puede ser genial a partir de un conjunto nulo de premisas. No se puede ser genial desde la ignorancia y desde una supremacía emocional. Entonces, escribir literatura para una satisfacción narcisista o para un narcisismo que no conduce absolutamente a nada, esto claramente es un signo de neotenia. Es decir, protagonizar debates sin objetivos inteligentes, sin objetivos científicos, sin contenido, esto es neotenia pura.
Y creer que alguien rompe las normas en nombre de una juventud que no se fundamenta en ningún tipo de conocimiento científico es hacer el ridículo. No se puede vivir en mundos alternativos. Vivimos en un único mundo real, igual para todos, pero no hay mundos alternativos. Es decir, sobre la neotenia no se construye nada. Creer que se descubren apofenias, pareidolias en obras literarias, en acontecimientos históricos, en profecías nostradámicas, patrones ocultos en obras literarias, de ahí las teorías literarias herméticas, que dicen que Cervantes escribió el Quijote para justificar tales o cuales hermetismos. Esto remite indudablemente a trastornos esquizotípicos de personalidad o cosas en esa vía. Pero por ahí empieza, es decir, la neotenia puede tener unos comienzos muy inocentes, literalmente hablando, pero puede desembocar en temas muy perniciosos. Es decir, la neotenia reemplaza la ciencia. Donde no hay ciencia, el terreno de cultivo, el caldo de cultivo para la neotenia no tiene límites. La neotenia se fundamenta en una interpretación acientífica de la literatura, en una interpretación acientífica, aprivativa de ciencia, es decir, que niega la ciencia literaria, en definitiva. La neotenia literaria se desarrolla allí donde la ciencia literaria está proscrita, donde no se permite ejercer un conocimiento científico de la literatura, porque al prohibir el conocimiento científico de la literatura todo está permitido, cualquier cosa está permitido, indudablemente. Entonces, claro, apofenias, pareidolias, ocurrencias, espontaneidades de todo tipo son el caldo de cultivo ideal para la neotenia. Cuarto síntoma de la neotenia literaria. El cuarto síntoma es la esquematización binaria de la vida o la idealización, igualmente binaria, de la vida. Solo distinguir lo blanco de lo negro, solo distinguir lo bueno de lo malo. Estas concepciones bipolares, binarias de la vida, que responden a un esquematismo muy simple, muy plano, muy infantil, es también un nido neoténico de desenlaces que en un determinado momento pueden resultar completamente perniciosos y negativos. Pero bajo formas inconscientes de interpretación, incompatibles con la realidad, empiezan a desarrollarse concepciones bipolares, concepciones binarias, antagónicas, dialécticas en términos simples. Piénsese que la dialéctica hegeliana es neotenia pura, es tesis-antítesis. Tesis-antítesis y una síntesis muy ocurrente, según los casos. La lucha de clases de Marx es una neotenia pura, completamente, tan simple que reduce el enfrentamiento de la historia a ricos y pobres. Y me dirán ustedes, ¿y es que no es así? Sí, es así, pero no solamente así. Es que el enfrentamiento no se da solo entre ricos y pobres. El enfrentamiento se da, fíjense hoy día, el enfrentamiento se da entre quienes tienen perro y quienes no lo tienen, entre quienes comen carne y quienes no la comen, entre quienes son hombres y son mujeres, o lo que surja, según, entre terrestres y extraterrestres, entre los que viven aquí y en el pueblo de al lado, entre los que hablan una lengua y los que hablan otra, entre los que ven los números pares y los que solo ven los números impares, entre los que miran por la derecha y entre los que miran por la izquierda. Y claro, entre los bárbaros y los civilizados, entre los verdes y los amarillos, entre los infrarrojos y los ultravioletas. Entonces, según la neotenia que tengamos, estableceremos un enfrentamiento bipolar y solo veremos ese enfrentamiento bipolar. Es decir, los machos contra las hembras, los blancos contra los negros, los verdes contra los amarillos, los terrestres contra los extraterrestres. Es decir, el mundo reducido a un enfoque bipolar es una visión neoténica pura. Es la dialéctica reducida a neotenia. La dialéctica bipolar no es una dialéctica, es simplemente un engaño, es una forma corrupta de la interpretación dialéctica, porque la dialéctica es superior y reducible a dos polos solamente. La dialéctica es mucho más compleja. Indudablemente, claro, todo esto remite, a largo plazo, remite a problemas psicológicos. Implica legitimar utopías, porque se distancian completamente de la realidad. Es decir, lo bueno y lo malo, el realismo y el idealismo, la utopía y la realidad. Hay obsesiones literarias que no se superan, se adquieren obsesiones literarias que no se superan. Hay gente que toda la vida lee el mismo libro, toda la vida leyendo la misma obra literaria. ¿Se imaginan ustedes esto? Como decía Unamuno, cuanto menos se lee, más daño hace aquello que se lee, más daño hace lo que se lee. Y luego hay personas que son incapaces de comprender más allá
de esta relación binaria la complejidad de los problemas morales, de los problemas éticos, de los problemas financieros. Es que los problemas de economía no se reducen a ricos y pobres. La relación entre ricos y pobres está muy intervenida por el Estado, por el mercado, por los que hacen trampas con el Estado, por los que hacen trampas con el mercado, está intervenida por la Iglesia, está intervenida por los parásitos, está intervenida por los trabajadores. Es decir, que hay muchas figuras, aparte de los ricos y de los pobres, en la relación entre lo que es pobreza y riqueza y dinero. Es decir, no podemos reducir la interpretación de la realidad a esquemas binarios, porque esto implica una idealización que solo se justifica desde la preservación de una neotenia que hace incompatible la inteligencia humana con las exigencias que supone la interpretación de la realidad. Si esto lo llevamos a la literatura, encontramos en el Quijote la puta manía de distinguir entre el realismo de Sancho y el idealismo de Don Quijote. Esto no hay Dios que lo aguante, macho. Es que estamos siempre con la misma canción. Ni Sancho es realista, ni Don Quijote es idealista, sino que es el resultado de una complejidad de estrategias que uno y otro personaje van hilvanando ante la realidad con la que se encuentran. Porque cuando Sancho pretende idealizar a la labradora en la entrada del Toboso, ya me dirán dónde queda el realismo de Sancho. Y cuando Don Quijote dice que lo único que tiene delante es una zafia labradora y que no tiene nada que ver con Dulcinea, ¿dónde está el idealismo de Don Quijote? Pero contra ese recurso está lo mismo que el horóscopo. Resulta que la alineación de los planetas debería dar este resultado, pero no lo da. No lo da porque hay un ascendente, por otra parte, que lo cambia. Entonces, ¿cuál es el ascendente aquí? Pues la sanchificación de Don Quijote o la quijotización de Sancho. Anda a tomar el pelo a otra parte, hombre, con estas historias. El esquema simplista y binario que reduce el Quijote a la oposición, el Quijote, la novela, a la oposición entre Don Quijote como personaje y Sancho como personaje, es un esquema simplista que no interpreta absolutamente nada de la novela, más que la simplicidad mental de aquellos críticos literarios, por otro lado cervantistas, que pusieron en circulación durante años, y hizo mucho daño este esquema binario y simplista del Quijote, para la interpretación de esta novela. Esa es una interpretación completamente neoténica y plana de lo que es el Quijote. El Quijote es superior completamente a enfoques neoténicos, como también el Quijote es superior e irreductible a un enfoque meramente contrario, dialéctico, entre realismo e idealismo, porque el idealismo penetra completamente muchos aspectos realistas del Quijote y viceversa. Lo contrario también ocurre de esta manera. Por lo tanto, es que esto no tiene ningún sentido. Es que estas interpretaciones biplanas, porque son biplanas en definitiva, de la literatura, son completamente neoténicas, y lo que nos sorprende es que hayan sido impartidas incluso por octogenarios que llevaban décadas leyendo el Quijote, leyéndolo siempre de la misma manera, porque no salían de sí mismos, no salían de su propio idiolecto completamente. Eso es una cosa intolerable. Quinto punto, quinto síntoma de neotenia. El quinto síntoma de neotenia es la resistencia a la autoridad académica, es la resistencia a la prueba académica, a la argumentación científica. Enfrentarse a una autoridad académica es muy útil y es muy importante, pero hay que hacerlo con razones, hay que hacerlo con no solo teorías científicas, sino con demostraciones científicas. No basta la teoría, hay que argumentar esa teoría en una práctica. Por eso el gran error de mi disciplina, teoría de la literatura, está ya dado en su misma nomenclatura, porque la teoría de la literatura no se limita a un teoreticismo de la literatura. Eso se debe a que el nombre se le puso a lo largo del siglo XX, que fue el momento en el que irrumpieron las teorías de la literatura que con frecuencia daban la espalda a la propia literatura. La nomenclatura de teoría de la literatura se debe al teoreticismo literario, a la hipertrofia del teoreticismo literario, pero el nombre correcto de esta materia debería ser poética literaria o conocimiento científico de los materiales literarios. Eso es lo que es la teoría de la literatura. Pero claro, la resistencia a la autoridad académica es muy útil, es muy importante, y de hecho la investigación avanza en la medida en que nuevas investigaciones se enfrentan a autoridades académicas que nos han precedido en el ejercicio de la actividad científica. Pero lo que no puede ser es enfrentarse a una autoridad académica sin razones académicas, sin argumentos académicos y sin estudios científicos que avalen esas argumentaciones. Y eso ocurre cuando se habla desde la neotenia. Cuando se produce un enfrentamiento entre neotenia literaria y teorías científicas de la literatura, claro, el resultado salta a la vista. La quijotización de Sancho y la sanchificación de Don Quijote. Eso es neotenia cervantina pura y dura. O sea, y durante años ha sido así.
No hablemos ya del erasmismo de Cervantes, que si Cervantes escribió el Quijote mirando para Erasmo, como si Cervantes necesitara mirar para alguien cuando escribe el Quijote. Seremos nosotros los que miramos al Quijote de Cervantes y no para Erasmo, hombre. Entonces, claro, cuando se discute la autoridad académica desde el desconocimiento de la propia ignorancia, se hace el ridículo, completamente. Claro, argumentar en contra de una teoría científica exige hacerlo desde otra teoría científica, pero no desde la ignorancia, desde la inconsciencia de la ignorancia propia, porque eso nos convierte en seres ridículos completamente. Entonces, es muy propio de gente joven, de gente neófita, de gente neoténica, en definitiva, enfrentarse a la autoridad académica o enfrentarse a teorías científicas importantes o celebradas desde la ignorancia de su propia ignorancia, desde el desconocimiento de su propia ignorancia. Claro, hay gente que tiene lagunas en su ignorancia, y desde las lagunas en su ignorancia que tiene, nada menos se pone a plantear interpretaciones del Quijote de Cervantes o de teoría de la literatura que requieren a veces miles de páginas de lectura o incluso 30 años de ejercicio docente en un nivel universitario. Entonces es sorprendente que gente que está en edad de hacer un trabajo de fin de grado se ponga a reseñar obras, de una magnitud que necesitarían estas personas volver a nacer otra vez y empezar de cero para estudiar literatura, para enfrentarse a estas obras, y sin embargo la reseñan como si nada. Es una cosa curiosísima esta, ¿no? Es como si un chimpancé, ¿verdad?, tratara de escribir a máquina las obras del teatro de Shakespeare. Pues claro, ¿cuántas máquinas de escribir consumiría ese póngido para llegar a escribir algo así como Ricardo III? Bueno, pues son esas preguntas que se hacen algunos intelectuales anglosajones, que es neotenia pura esto, ¿no? Entonces, claro, ir contra lo conocido, sin conocimientos solventes, es la crónica de un fracaso anunciado, pero es además hacer el ridículo. Es decir, tú no te puedes resistir, ni te puedes enfrentar a una autoridad académica sin tener unos estudios y un conocimiento científico muy potente. Una teoría científica solo se puede discutir desde otra teoría científica, pero no desde ocurrencias neoténicas. Claro, por eso digo que ir contra lo conocido está muy bien, pero hay que hacerlo con conocimientos científicos solventes. Los estímulos espontáneos no conducen a nada, son reacciones emocionales que naufragan en sí mismas y que en sí mismas se agotan por completo. ¿Cuál es el estímulo principal de este tipo de reacciones? El narcisismo mediático. Es decir, tengo una ocurrencia y la voy a contar en Internet. Ya, pero eso no sirve absolutamente para nada, macho, porque las ocurrencias se disuelven en Internet detrás de otro, y una detrás de otra. Detrás de ti viene otro con otra ocurrencia y la tuya ya hizo la digestión, ¿no? Ya está en el colon de Internet, es donde acabáis la mayor parte de los que tenéis este tipo de ocurrencias. Entonces está el espejismo de la creatividad. Yo soy un genio, ¿no? Piensan algunos. Entonces yo soy un genio y voy a discutir aquí pues la teoría de la relatividad de Einstein. Y hago un vídeo diciendo en qué se equivocó Einstein en su teoría de la relatividad. Bueno, y así la gente se entretiene. Neotenia pura, neotenia física o neotenia astrofísica. Bueno, pues con la literatura ocurre lo mismo. La gente inducida por una ilusión de conocimiento y víctima de una neotenia de la que no es consciente en absoluto, busca un camino propio, pero busca un camino propio sin saber a dónde va y sin ningún tipo de guía ni de criterio. Entonces, claro, el resultado es que desde una formación deficiente, profundamente deficiente, la neotenia crece como las bacterias se multiplican entre los microorganismos. Y claro, el resultado es lamentable. Pero es un resultado lamentable porque, claro, la inconsciencia de la propia ignorancia está en el punto de partida de todo esto. Es como si alguien se pone a interpretar en el piano, pues no lo sé, el concierto número 1 de Tchaikovsky para piano solista y dice, yo lo toco muy bien, yo no sé por qué mi profesor de música dice que hago mal esto y hago mal aquello, cuando a mí me suena muy bien. Dice, bueno, pues usted lo sonará muy bien, pero usted es un ignorante de categoría, ¿no? Al piano, si el piano pudiera hablar y ya habla, ya el piano le va a decir que eso es un auténtico desastre, pero vamos, que si usted se cree muy listo, si usted se cree un Rubinstein o se cree un Sviatoslav Richter, pues nada, allá usted, pero vamos, no pretenda convocar a nadie entre sus oyentes inteligentes, porque no lo habrá. Entonces, claro, la inconsciencia de la propia ignorancia
debe ser un signo de advertencia y no un punto de partida para desarrollar una egolatría y un narcisismo que ni siquiera las redes sociales satisfacen, evidentemente. Claro, hoy día el acceso libre a tantas y tantas plataformas de Internet permiten a la gente no ser consciente de sus propias ignorancias y el narcisismo mediático los hace naufragar. El engreimiento del joven neoténico no tiene límites porque nadie le pone límites, porque no hay ninguna plataforma que diga no entre nadie que adolezca de neotenia. En una universidad no se dice que no entre nadie, la universidad ahora mismo necesita alumnos como sea, necesita contratar, la universidad podría ir a un camposanto y contratar a todos los difuntos, porque necesita recursos humanos como sea. Entonces, jamás una universidad podrá decir no entre aquí nadie que adolezca de neotenia. Si en una facultad de letras pusiéramos una exigencia que dijera no entre nadie que adolezca de neotenia literaria, quedaríamos vacíos, más de lo que ya estamos. Con lo cual, imagínense ustedes quién da clase y a quién. Entonces, claro, la inconsciencia de la propia ignorancia, el narcisismo estimulado por las redes sociales y el acceso libre a todas las plataformas que no limitan ni corrigen nuestras deficiencias, ocasionan una catástrofe en la interpretación literaria que es absoluta, porque, como digo, el engreimiento del joven neoténico no tiene límites. La ignorancia expandida en Internet, sin límite, sin censuras, sin filtros, sin ningún tipo de tamiz que calibre nada de eso, es un auténtico desastre. Claro, por otro lado, el profesor no tiene ya ningún tipo de autoridad para corregir el error. Hoy un alumno puede venirnos con un trabajo de fin de grado saturado de erratas, errores, problemas e inconvenientes y al profesor no le queda más remedio que llevar eso delante del tribunal que corresponda. Y al tribunal no le queda más remedio que decir, bueno, está muy mal, pero ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay, porque si nos ponemos en plan serio, cerramos la facultad. Entonces hay que asumir con una neotenia que es lo que abastece el público que tenemos. Y con estos materiales tenemos que luchar. Y ahora la neotenia se resuelve con la inteligencia artificial, a la que se le pide que redacte un texto y la inteligencia artificial, acudiendo a lo que en retórica se llama conmoración, es decir, repetir lo mismo con palabras diferentes hasta agotar todas las combinaciones posibles, nos ofrece resultados que a ver quién dice que eso no es así en un trabajo de fin de grado. Por lo tanto, ignorancia, narcisismo e ilusionismo permiten la autosatisfacción de todo tipo de ignorantes que reinan y controlan. Como diría el tango de Discépolo, lo mismo es un burro que un gran profesor. Bueno, pues así estamos, esto es la neotenia. Gente que está en edad de hacer trabajos de fin de grado y que se pone a pontificar como si llevara más de 3 décadas ejerciendo la docencia universitaria y la investigación académica en el más alto de los niveles, sin ningún problema. Hoy día los recién graduados le dicen a los catedráticos lo que tienen que explicar. Claro que hay algunos catedráticos que, como dijo recientemente Chul Han, según Chul Han, los catedráticos venden no sé qué cosas. Habría que preguntarle a él qué es lo que vende. Pero el humo ya lo conocemos desde hace mucho tiempo, Entonces, claro, todo este tipo de cuestiones, la idealización ingenua de la propia ignorancia, nos impide ver la realidad que tenemos delante. Y esto es un gran problema. No ser conocedor de las lagunas de nuestra propia ignorancia es un gran problema, un grandísimo problema. Claro, el joven neoténico, sobre todo, depende emocionalmente de textos que no sabe comprender intelectualmente. Y esto es muy grave. Es decir, el joven neoténico depende emocionalmente de textos, se obsesiona con textos o con personas a las que no sabe comprender ni explicar científicamente. Y entonces las recrea, las promociona, o las defiende o las denigra, según como tenga el día, en términos emocionales, confitados con algún tipo de referencia, cultureta o pseudocientífica. Pero claro, la dependencia emocional de textos o personas que el neótico chaval no sabe interpretar científicamente, no sabe interpretar intelectualmente, delata evidentemente una deficiencia importante y una ignorancia de su propia deficiencia. Entonces, claro, ¿cómo se resuelven estos problemas, estas interpretaciones? Pues mediante explicaciones imaginarias ante un público que es más ignorante que el joven neoténico.
aplaudido por ese público, que por otro lado toma a ese joven neoténico como modelo de referencia de interpretación de lo que sea, la literatura, la física, la química, la astrofísica o la termodinámica. Claro, el resultado es una transducción cada vez más aberrante de ese tipo de conocimientos. Imagínense cómo crece la bola de nieve neoténica cuando se trata de hacer una interpretación literaria del Quijote. Pues Cervantes acaba convertido en extraterrestre en Argel, ¿no? Y claro, y hacemos una película sobre ese tema. Entonces, claro, la resistencia a la educación científica, la resistencia a la educación reglada, intelectual, desemboca en una egolatría gnoseológica, en una egolatría supremacista, saturada no de conocimientos, sino simplemente de emociones, de reacciones emotivas y emocionales con las que se suplanta el conocimiento. ¿El paso siguiente cuál es? La cancelación de la vida científica, la cancelación de las ideas académicas. Y claro, esto es evidentemente un gran problema, porque esto es la muerte de la interpretación científica, sea de la literatura o sea de lo que sea. La neotenia genera y promueve en un círculo vicioso ignorancia, engreimiento y narcisismo. Pero el problema también es cierto que viene de lejos. El problema viene de lejos y les digo por qué. Viene de lejos porque la negación de la ciencia, la negación de la argumentación científica como posibilidad de superar la ignorancia, está introducida nada menos que por la Ilustración. Y ustedes me dirán, ¿cómo? ¿La Ilustración puede promover eso? Claro que puede promover eso. La Ilustración no consideró que el Quijote de Avellaneda era mejor que el de Cervantes. La Ilustración no consideró que el teatro de Shakespeare estaba mal hecho. La Ilustración no consideró que los autos sacramentales debían prohibirse. La Ilustración es mucho más prohibitiva de lo que fue en muchos aspectos el régimen anterior a la Ilustración. Y la Ilustración, entre otras cosas, prohíbe algo que hoy hemos aceptado como tal, y mucha gente lo ha aceptado como tal, y le parece incluso natural que así ocurra. A mí me parece una aberración porque lo es, pero hay mucha gente que considera que no hay una interpretación científica posible sobre la literatura, y que hablar de una interpretación científica de la literatura es hablar de una fantasía. Las raíces de esto tienen que ver con la Ilustración, y aunque ya lo expliqué muchas veces, hoy voy a hacerlo desde un punto de vista nuevo. La derogación de la ciencia literaria no viaja sola. Empezó, como digo, con la Ilustración, que es el resultado de la hegemonía de la cultura protestante y del pensamiento protestante. El protestantismo no quiere que el arte fiscalice la religión. El protestantismo y la Ilustración no comprende la ficción literaria, no entiende la ficción literaria, ni tampoco entiende la ficción del arte en general. Es algo que se le atraganta a la religión protestante, la representación, la iconografía, la mediación de diferentes agentes, es algo que se le atraganta por completo. La ficcionalización de la realidad es algo que a la religión protestante, a Lutero, a Calvino, se les atraganta por completo. Y la Ilustración, el Estado que surge del siglo XVIII, es fruto del concepto protestante de democracia, es fruto del concepto calvinista de la organización del Estado. Lo que Platón no consiguió con su república, lo consiguió Lutero con su teología, y Calvino con su concepción de las finanzas. Pero a lo que voy, el protestantismo, la Ilustración, la cultura anglosajona no comprende la ficción literaria, y no le gusta. Y no le gusta por una razón, porque sospecha que la literatura, desde su estatuto ficcional, puede fiscalizar la religión. Y de hecho es lo que ha hecho siempre la literatura desde Homero, fiscalizar la religión. Y fiscalizar también la filosofía. Por esa razón, a Platón tampoco le gustaba un pipo la literatura, y escribió toda su obra ladrando contra la literatura. ¿Por qué? Pues porque para Platón la literatura es una forma de racionalismo mucho más inteligente que el que ofrece la filosofía, y él lo sabía. Evidentemente no lo va a declarar, pero ese chip lo lleva dentro todo el filósofo que se precia de este nombre.
Todo filósofo que se precia de la filosofía sabe que la literatura contiene un racionalismo superior al de la filosofía, y eso resulta incompatible con sus credenciales. De tal manera que la religión protestante, que es una pseudofilosofía en definitiva, que es una filosofía confesional, sospecha siempre de la ficción literaria porque la considera como un instrumento que puede fiscalizar la religión, que puede socavar sus cimientos y que puede cuestionar su legitimidad. Por lo tanto, consideró Kant un pietista radical, un protestante radical, y consideraron todos los reformadores y los protestantes que a la literatura en particular, sobre todo a la literatura en particular, y al arte en general, no se les podía considerar nunca como algo científicamente analizable. Es decir, que ellos llegan a plantear la interdicción científica de la literatura. No se puede interpretar científicamente la literatura porque a la literatura no se le puede dar tanta importancia. La literatura solo puede ser objeto de la sensibilidad, solo puede ser objeto de la eidesis, de la sensación. Es decir, la literatura queda reducida a estética. A la literatura la metemos en el cajón de la estética. Y de esa manera se suplanta el término aristotélico poética, hacer, construir con ficciones, construir con palabras ficticias, construir ficciones con palabras reales, pero que den lugar a construcciones ficticias, se sustituye por la palabra eidesis, de tal manera que la literatura queda reducida a los efectos de sus consecuencias sensibles. La literatura, como la realidad con el idealismo, queda reducida a sus efectos sensibles, a las consecuencias de sus efectos sensibles, y se proscribe completamente toda posibilidad de interpretarla científicamente. De esa manera queda derogada toda la tradición poética de la cultura hispano-greco-latina, Grecia, Italia, Roma, los cerdos de Europa. Bien, por lo listos que son los que se limpian tanto. Vale. Pero al margen de esto, evidentemente, el arte y la literatura quedan sujetos simplemente a eidesis, a estética, a la estética literaria. Ya no se habla de poética literaria. Incluso se habla de estudios culturales, ni siquiera ya de estudios literarios. No vaya a ser que a alguien se le ocurra escribir una crítica de la razón literaria y exigir una interpretación científica de los materiales literarios. Hay que negar esa posibilidad. ¿Por qué? Pues porque la literatura no está bien vista desde el punto de vista de las posibilidades críticas e inquisitivas que ejerce sobre la filosofía, sobre la religión y sobre la ideología. Por lo tanto, si la literatura puede fiscalizar la religión, la ideología o la filosofía, hay que neutralizar a la literatura, a quien se dedica a la literatura y a cualquier cosa que tenga que ver con la inteligencia literaria. Entonces lo mejor es crear una pseudoliteratura. Un Principito, un Alicia en el País de las Maravillas, un Harry Potter, este tipo de cosas. Pero eso del Quijote, eso de los sueños de Quevedo, eso de la poesía de Góngora, eso de todo el siglo de oro español, eso muy mal. ¿Por qué? Pues porque hay que imponer la interdicción científica de la literatura, hay que prohibir que la literatura se pueda estudiar científicamente. ¿Por qué? Pues porque el intelecto está por encima de las artes, la ciencia está por encima del arte, porque al arte solo se la puede considerar desde lo sensible. El arte es una sensiblería. El intelecto está por encima de las artes. Pero es que la religión está por encima del intelecto. Y en consecuencia, la fe, que está por encima de la razón, no puede permitir que de ninguna manera se razone sobre una cosa tan vil como es la literatura, en definitiva. De tal manera que ahí tienen ustedes el origen de la negación de toda interpretación científica de la literatura. Por eso sorprende que a veces desde tradiciones que reclaman el hispanismo se niegue precisamente la posibilidad de interpretar científicamente la literatura, porque eso es la pescadilla que ignorantemente se muerde su propia cola, en definitiva. No hay nada más hispano dentro de lo que es la tradición griega y latina, hispánica, mediterránea, que la afirmación de estudiar científicamente los materiales literarios. Ya empieza con Aristóteles, claramente. Empieza con Aristóteles. El primer libro científico sobre la interpretación de la literatura, conceptos de literatura, es la Poética de Aristóteles, que los filósofos leen como si fuera una obra filosófica y no como lo que es una obra científica dado a la altura, dada al nivel del que puede hablarse de ciencia literaria en el siglo IV antes de nuestra era, en definitiva. Pero ya digo, la religión protestante considera que el intelecto está por encima de las artes, considera que la religión está por encima del intelecto y por supuesto considera que la fe está por encima de la razón y que la razón no puede usarse de ninguna manera para explicar la complejidad de la vida humana porque la fe resuelve todas estas dudas
Ya me dirán qué duda resuelve la fe. La fe no es más que una exultación neoténica de la interpretación del mundo, que no conduce a ninguna parte. De tal manera que la hegemonía de la cultura global, de la cultura posilustrada en la que hoy vivimos, plantea la negación de la posibilidad de estudiar científicamente los materiales literarios. Se niega la literatura como objeto de conocimiento científico. ¿Por qué? Pues porque Lutero, las Sagradas Escrituras y el Espíritu Santo, concebido en términos protestantes, no permiten que la razón intervenga para nada. Entonces se habla de la libertad de conciencia. La libertad de conciencia del protestantismo es toda la libertad de conciencia que ustedes quieran ejercer, siempre y cuando esa libertad se corresponda con las normas de la teología protestante. Esa es la libertad del protestantismo. Es una libertad que se recorre muy pronto, es una libertad que tiene un muy corto recorrido, porque es una libertad sin normas, es una libertad sin ciencia y es una libertad sin realidad, porque la realidad se sustituye por el idealismo, las normas por las emociones y la ciencia por la fe. La ciencia se sustituye por la fe, y si no les gusta la fe, utilicen otro término que está muy bien visto, la opinión. Si ustedes no quieren respetar la fe del vecino, respeten su opinión, porque al vecino le bastará con poner en la etiqueta de su maleta que no es la fe la que lo ha envuelto, sino simplemente la opinión. Y por lo tanto con eso ya está blindado y garantizado absolutamente todo. ¿Qué es el todo? La ignorancia, en definitiva. Ahora bien, desde la neotenia literaria no esperen ninguna interpretación solvente del Quijote, porque estas 5 características, estos 5 síntomas de neotenia que hemos expuesto, son las que hacen inviable que prospere la ciencia de la literatura y por tanto el conocimiento de lo que la literatura es. Evidentemente, esto ha ocurrido porque, como digo, se ha negado la realidad de la literatura, se ha negado las normas de interpretación literaria, se ha negado también la ciencia de la literatura. El resultado es que cualquiera puede decir cualquier cosa porque es irrelevante todo lo que se haga y todo lo que se diga. Pero cuando no se habla en nombre de la ciencia, se habla en nombre de la pseudociencia, y en eso es en lo que se ha convertido la filosofía contemporánea, en una pseudociencia. Porque hoy, cuando se habla de filosofía, se habla de una pseudociencia. Hoy la mayor parte de la gente que se presenta como ejerciente de filosofía no es más que un repetidor de discursos pseudocientíficos. Discursos que, siendo dichos en nombre de la ciencia, niegan la libertad, niegan el libre albedrío, niegan la posibilidad de estudiar científicamente la literatura, cuando la teoría de la literatura es un sistema completamente sofisticado de conceptos literarios, desde el endecasílabo hasta el pentasílabo adónico, pasando por las figuras retóricas milenarias y pasando por todos los conceptos que definen en narratología, teatrología y poetología, todo el arsenal de datos que manejamos. De tal manera que todo esto no tiene más que como objetivo preservar una neotenia literaria para inhabilitar al ser humano frente a lo que la literatura es y lo que la literatura exige, que es un arma de interpretación masiva frente a la ignorancia en la que vivimos y que ha potenciado enormemente la posmodernidad. Por lo tanto, no permitan que la neotenia literaria disuelva la exigencia de la literatura en ideologías del tipo que sea, en creencias fideístas o religiosas del tipo que sea, y en filosofías que están construidas sobre los desechos de lo que fue realmente la más valiosa de las filosofías, que fue la del pensamiento clásico y grecolatino. Y ahora les voy a poner un ejercicio de 2 preguntas. Hagan ustedes una lista de críticos literarios o de filósofos neoténicos. Yo les pongo un ejemplo. Un filósofo neoténico es Chul Han. A mi juicio, desde el punto de vista de las características de la neotenia que yo describo, los textos de Chul Han son absolutamente neoténicos. Sigan ustedes en la lista. Después de Chul Han, yo propongo el nombre de Octavio Paz. Octavio Paz, en su obra El arco y la lira, escribe un libro completamente neoténico. Pongan ustedes un tercer nombre. Yo les he dicho 2, Chul Han, Octavio Paz. Sigan ustedes la lista. Y un segundo ejercicio. Les pongo una lista, fíjense, de 2 obras literarias totalmente neoténicas. El Principito, Alicia en el País de las Maravillas. Ahora continúen ustedes la lista. Es interminable, tanto de filósofos y de críticos literarios, como de presuntos autores de obras literarias que son pura neotenia. Y si quieren vivir engañados, con su pan se lo coman, pero a mí no me engañan.